a Dios en oración y que sea nuevamente Él quien nos dirija a través del estudio de su palabra. Amantísimo Padre, que tu morada está en las alturas de los cielos. Aquí estamos nuevamente puestos de rodillas para suplicar y pedir la dirección de tu Espíritu Santo. Que sea Él, Señor, quien venga a enseñarnos tu palabra escrita. Que sea Él, Señor, quien venga a dirigirnos hacia las páginas que tenemos que escudriñar, que leer. Sabemos, Señor, que esto es el comienzo de una revelación de cadenas de grandes verdades. Estamos apenas comenzando, Señor. Este es nuestro segundo eslabón de los 7 pilares. Pero sabemos, Señor, que tú nos vas a llevar hasta la culminación de los 7. Que al final, Señor, sirva para, como dijo mi hermano Fausto, de revigorizar este mensaje y otros, Señor, también se dignen, tomen el tiempo para escudriñarlo y enseñarlo a otros. Así pues, Señor, nos levantaremos convencidos de que tú vas dirigiendo nuestros pasos. Pues te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a... ¿Cómo se oye? Se oye un poquito, se oye con mucho eco. Vamos a seguir entonces con... Vamos a continuar con el estudio de esta mañana. Y en la mañana nosotros miramos este pequeño diagrama que tenemos aquí en el pizarrón. Y estamos estudiando el mensaje de los 3 ángeles en el contexto histórico de los pioneros. En el libro que ustedes tienen del Gran Movimiento Adventista, vamos a movernos a la página 101. En la página 101, el título se llama El clamor de medianoche. ¿Qué dijimos acerca de ese clamor de medianoche? Que ese clamor es que si nosotros tenemos ese conocimiento, no nos vamos a desviar de la luz que Dios nos ha mandado. Y dice en Primeros Escritos, hablando acerca de esta luz, en la página 256, antes de leer el clamor de medianoche, antes de leer ese capítulo, dice: muchos de los que aceptaban el tercer mensaje no habían tenido experiencia en los 2 anteriores. Satanás comprendió esto y fijó en ellos su ojo maligno para vencerlos. En este mismo libro leímos también en la página 14, donde ella tuvo la visión donde dice: alcé los ojos y vi un sendero recto y angosto trazado muy por encima del mundo. El pueblo adventista andaba por ese sendero. En el comienzo del sendero, detrás de los que ya andaban, había una brillante luz que, según me dijo un ángel, era el clamor de medianoche. ¿Qué es el clamor de medianoche? Entonces ahora sí vamos al libro del Gran Movimiento. Y ahí nos va a decir qué es ese clamor. En la página 101 dice: a medianoche oyeron el clamor. Ahí viene el novio, salid a recibirlo.
Entonces todas las vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Luego noten lo que dice en el párrafo donde dice otro escritor. Samuel Snow, en el clamor de medianoche del 22 de agosto de 1844, hablando de los 2300 días, dice: el cuenteo comenzó con la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén. El decreto fue hecho primeramente por Ciro, renovado por Darío y finalizado por Artajerjes. En el 7º año de su reinado, fue promulgado y entró en vigor en el otoño del año 457. ¿Qué es el clamor de medianoche entonces? Es el pilar y la doctrina de la purificación del santuario. Daniel capítulo 8, donde nos habla de la purificación del santuario. ¿Qué más nos sigue hablando que es ese clamor de medianoche? Como el tiempo de la visión era de 2300 años completos, como dice ahí, años completos, eso requería la totalidad del año y la totalidad del año 1843. ¿Cómo llegaron ellos a esa comprensión de que tenían que ser años completos? Cuando Miller comenzó a predicar esa fecha de el 21 de marzo, Miller comenzó en el mes de Abib. Pero hay algo que Miller no sabía. Y es que Miller no sabía que los años eran completos. Miller solamente comenzó su conteo en abril. Y él dijo, va a terminar. Si comenzó, para Miller, ¿dónde puso él la salida de la orden? Porque son años completos, son 457 años completos. Miller puso la salida de la orden en el mes de Abib. Y como son 457 años completos, tenían que terminar en abril. En Abib, perdón. Exactamente el 21 de marzo. Entonces iban del 21 de marzo del 457 hasta el 21 de marzo de 1844. Pero ocurrió algo, y es que ocurrió que Samuel Snow se dio cuenta que la salida de la orden fue aquí, pero en realidad lo que se necesitaba buscar es cuándo empezó a efectuarse esa orden. No es lo mismo cuando sale un decreto que cuando se empieza a implementar ese decreto. Esa es la gran diferencia. Y Samuel Snow se dio cuenta de que la orden comenzó a emplearse en el mes 7º. Ahí fue cuando entró la orden y empezaron otra vez a restaurar el templo. Aquí. Por eso, cuando Samuel Snow va y revisa todo el estudio de Miller, se da cuenta que comenzó en el otoño del año 457 antes de Cristo y tiene que terminar en el otoño del año 1843 judío, pero es 1844 en nuestro calendario. Entonces, ahora con esa luz que tiene Samuel Snow,
Él empieza a predicar el 15 de agosto en el campestre de Exeter, New Hampshire. Empieza él a predicar ahí y les da esta luz que él acaba de recibir del estudio de las 2300 tardes y mañanas. Entonces, él aquí en este campestre les dice, viene el novio, viene el esposo, el 22 de octubre de 1844. Ahí es donde empieza ahora el clamor de medianoche. Aquí. Ese clamor dura de agosto, septiembre y octubre. Si nosotros sumamos 22 más 15, nos dan 37 días, más 30 del mes de septiembre, son alrededor de 2 meses y días nada más lo que demoró el clamor de medianoche. Pero aquí, en este clamor de medianoche, se anexó el segundo mensaje. Y el segundo mensaje es: salid de Babilonia, pueblo mío. Entonces, ¿qué ocurre cuando Samuel Snow empieza a dar este mensaje? En esta época, todos los que estaban en otras iglesias las dejaron a sus iglesias, dejaron todo lo que ellos tenían, en las relaciones mutuas que ellos tenían. Note lo que dice Historia de la Redención. En la página 382. Se llama el mensaje del segundo ángel. El mensaje del segundo ángel. Dice aquí: el mensaje del primer ángel se dio para separar a la iglesia de Cristo de la influencia corruptora del mundo. ¿Qué es lo que hace el mensaje del primer ángel? Sacar a la gente del mundo. Si nosotros ponemos estas citas en este contexto de la predicación del mensaje del primer ángel, 1840, 1844, ese mensaje sacó a todos esos hermanos del mundo. Sigue diciendo: pero la multitud, incluso de profesos cristianos, las ligaduras que los ataban a la tierra eran más fuertes que los atractivos celestiales. Decidieron escuchar la voz de la sabiduría mundana y rechazaron el mensaje de verdad que escudriña el corazón. Entonces, ¿qué es lo que hace el mensaje del primer ángel? Nos tiene que separar ¿de quién? Del mundo. Ahora, cuando las iglesias desdeñaron el consejo de Dios al rechazar el mensaje adventista, el Señor a su vez las rechazó a ellos. El primer ángel fue seguido por un segundo que proclamaba: ha caído Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho a beber a todas las naciones del vino de su fornicación. Y luego noten lo que dice: la proclamación "ha caído Babilonia" se dio en el verano de 1844. ¿Cuándo se dio el segundo mensaje? ¿No? De 1844. ¿Quién dio este mensaje? Samuel Snow. Ahora noten lo que ocurrió con estas iglesias de ha caído Babilonia. Dice aquí, en la página 382,
83. Los que predicaron el primer mensaje no tenían ni el propósito ni el deseo de causar división en las iglesias o de formar organizaciones separadas. Los que predicaron el mensaje del primer ángel aquí, que era Guillermo Miller, que era Joshua B. Himes, que era José Bates, que era el papá de Elena White. ¿Cuál era la intención de ellos? Que la gente aceptara el mensaje. ¿Qué era lo que ellos no estaban deseando? Que ese mensaje trajera división. Sin embargo, dice, los que predicaron el primer mensaje no tenían ni el propósito ni el deseo de causar división en las iglesias. Sin embargo, cuando uno empieza a predicar este mensaje, ¿qué es lo que dicen de uno? Que nosotros estamos trayendo división, separación, y muchos no les gusta esa palabra separación o división. Ahora, ese mensaje del segundo ángel comenzó en el verano y llegó hasta el 22 de octubre. Vamos a movernos al libro del Gran Movimiento y vamos a leer ahora en la página 160. Página 160. Y dice en el párrafo, en el capítulo 16, que dice el mensaje del tercer ángel. Y luego dice la más solemne advertencia de la Biblia. Esta es la más solemne advertencia que la Biblia contiene. Y ciertamente la historia mundial no tiene ningún registro de que este mensaje haya sido oído en el pasado. Ya probamos que los mensajes del primero y segundo ángel que aparecen anteriormente en esa narrativa pertenecen a la generación actual, estableciendo de forma aún más convincente la idea de que el mensaje del tercer ángel no pertenece a las generaciones pasadas. Y ahora noten cuándo es que comienza el mensaje del tercer ángel. ¿Qué párrafo sigue a continuación? ¿Cómo se llama el párrafo que sigue? Se abrió el santuario y fue vista el arca. ¿Cuándo ocurrió eso? 1844. Exactamente, ¿qué día ocurrió eso? Que se abrió el cielo y se miró el arca. Nosotros podemos mirar que el 22 de octubre pasó todo ese día, llegó la noche y él no llegó. Fue hasta el día siguiente, que vendría siendo el 23 de octubre de 1844, cuando Irán Edson iba caminando y miró algo. Lo que él miró, nosotros lo vamos a encontrar en el libro de Hechos. En el libro de Hechos, en el capítulo 7, vamos a mirar lo que miró Irán Edson. En el capítulo 7 nos dice, y en el versículo 55 nos dice, mas él lleno, es decir, Esteban, del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús en pie a la diestra de Dios. Una escena similar a esta es lo que miró Irán Edson. Dice que puesto los ojos en el cielo, miró el cielo abierto. Algunos dicen que esto que él fue
él lo cuenta como una imaginación que se le vino a él. Algunos dicen que es el relato que él así miró, pero sin embargo, los testimonios dicen que lo que él recibió fue una visión de Dios cuando él miró el cielo abierto, y dice que miró cómo Jesús pasó del lugar santo al lugar santísimo. Y entonces cuando él miró el lugar santísimo, él miró el arca del pacto en el lugar santísimo. Este evento, el 23 de octubre, dio el comienzo al mensaje del tercer ángel. Entonces ahora podemos mirar aquí. Mensaje del primer ángel, 1840 hasta 1843. Por Guillermo Miller, él fue el mensajero. Se le unió a él un fuerte apoyo. Joshua Beheim se le unió a él. En 1844, el 15 de agosto, llega el mensaje del segundo ángel. Y ahora se le une este ángel, el segundo se une con el primero. Ahora ya son dos ángeles volando por en medio del cielo. Y a este ángel, el 23 de octubre de 1844, se le une el tercer ángel. Y ahora ya andan los tres ángeles volando por en medio del cielo, predicando. ¿Quiénes son estos tres ángeles ahora en general? Son todo lo que fue el gran movimiento adventista. Aquí andan los tres ángeles volando en medio del cielo, proclamando la entrada de Jesús al lugar santísimo para iniciar su ministración como el sumo sacerdote, entrando y dando a conocer el inicio del juicio investigador, entrando y dando a conocer las preciosas verdades que ellos descubrieron en el clamor de medianoche. Y posteriormente se le une ahora el mensaje del tercer ángel. Y ese mensaje del tercer ángel nos dice la mensajera del Señor. Antes de leerle lo que ella nos dice, quiero leerle estas citas de estos pioneros. Miren lo que ellos escribieron, los pioneros. Hablando acerca del santuario, que es el fundamento de los 7 pilares. Dice, José Bate, por ejemplo, vio una cadena perfectamente armoniosa de verdad en el cumplimiento antitípico de la tipología del santuario. Jaime White consideró al santuario como el lugar donde todas las grandes verdades de la verdad presente se centran. Él también lo llamó el gran centro alrededor del cual se agrupan todas las verdades reveladas referentes a la salvación. Para R.F. Cottrell, el santuario era el gran centro del sistema cristiano y el centro de la fortaleza de la verdad presente. Para el pastor Urias Smith, hablaba del santuario como el gran núcleo alrededor del cual se agrupa la gloriosa constelación de la verdad presente. Para el pastor Andrews, consideró el santuario como la gran doctrina central en el sistema adventista del séptimo día, porque este, es decir, el santuario, conecta en forma inseparable todos los puntos de la fe y presenta el asunto como una gran totalidad. De acuerdo con Elena White,
El santuario fue la llave que reveló un sistema completo de verdad, conectado y armonioso. Bien claro. Así que la historia del mensaje de los tres ángeles va acompañada del primero y segundo. Ahora noten lo que ella dice que causa el mensaje del tercer ángel. ¿Qué causa el mensaje del tercer ángel? Causa separación, causa división. Cuando nosotros nos vamos a este libro, ahora nos vamos a mover a la página 167 de este libro, El Gran Movimiento. Página 167. Y dice inicio del mensaje del tercer ángel. ¿Cómo dice ahí? Inicio del mensaje del tercer ángel. Dice, a partir de ese momento, el mensaje del tercer ángel, en conjunto con los de los otros dos ángeles, comenzó a ser proclamado. La verdad sobre el sábado, en unión con el arca de Dios y la creciente luz acerca del santuario, confirmaron lo que había sido previamente revelado. ¿Qué confirmaron ellos en el mensaje de los tres ángeles? Lo que se les había revelado. ¿Qué fue lo que miró Hiram Edson el 23 de octubre de 1844? Miró en el cielo el templo abierto, el lugar santísimo, y miró el arca del pacto. De 1844 a 1856 fue cuando ellos empezaron a estudiar los 10 mandamientos, la purificación del santuario, el santuario mismo, y llegaron hasta el sábado. Por eso cuando nosotros vemos aquí, miramos que dice, Ellen acepta el sábado. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con el mensaje del tercer ángel? Si lo ponemos en una línea cronológica, ponemos 1840 a 1844, mensaje del primer ángel. 1844, agosto 15, mensaje del segundo ángel hasta 22 de octubre de 1844. 23 de octubre hasta nuestra fecha, ¿qué se está predicando? El mensaje del tercer ángel en compañía de los dos anteriores. Ahora, nosotros nacimos en el mensaje del tercer ángel. Pero si nosotros no conocemos nada de estos dos ángeles anteriores, vamos a ser engañados. Y nos van a torcer todas las profecías que están reveladas ya aquí en estos diagramas inspirados. Y si nosotros nos mantenemos aquí, no vamos a ser engañados. Cuando este mensaje llega, es lo mismo que les ocurrió a la nación judía. Noten lo que dice el deseado de todas las gentes, página 198. Noten, hasta 1844, cuando llega el mensaje del tercer ángel, todos los adventistas todavía no eran adventistas del séptimo día, eran solamente adventistas. Había una doctrina que los unía a todos juntos y esa era el advenimiento, la segunda venida. El mensaje del primer ángel los apartó del mundo. El mensaje del segundo ángel los empezó a separar del sistema babilónico. Pero cuando llega el mensaje del tercer ángel, ahora va a empezar la separación de lo que dice el Evangelio de Mateo,
Y vamos a leerlo, empezando primeramente por el Evangelio de Juan, cuando llega el mensaje del tercer ángel. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 16, esto es lo que trae el mensaje del tercer ángel. Juan capítulo 16 y versículo 1. Estas cosas os he hablado para que no os escandalicéis. Y luego noten lo que dice el versículo 2. Esto es lo que trae el mensaje del tercer ángel. Os echarán de las sinagogas, y aún viene la hora cuando cualquiera que os mate pensará que rinde servicio a Dios. Y esto os harán porque no han conocido al Padre ni a mí. ¿Qué es lo que trae el mensaje del tercer ángel? Separación. ¿De dónde primeramente? De las sinagogas, de las iglesias. Por eso cuando llegó el mensaje del tercer ángel, los mileritas empezaron a separarse de las iglesias caídas. Primero, ¿por qué? Porque llegó la luz del sábado. ¿Y qué ocurrió con las iglesias que no decidieron aceptar ese mensaje? Se quedaron en oscuridad. Y los que decidieron avanzar en ese mensaje entraron en la vivencia del mensaje del tercer ángel. Primero se separaron de las iglesias. Ahora noten lo que sigue diciendo el libro de Lucas capítulo 21. Lucas capítulo 21, porque esto es lo mismo que hace el mensaje del tercer ángel. Y en el versículo 16, Lucas 21, 16. Y seréis entregados aún por vuestros padres y hermanos y parientes y amigos, y matarán a algunos de vosotros, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. ¿Qué trae el mensaje del tercer ángel? Trae persecución y aborrecimiento. ¿Aborrecimiento de quiénes? Vamos a mirarlo ahí mismo en Lucas capítulo 6 y el versículo 22. ¿Aborrecimiento de quiénes? Lucas capítulo 6 y el versículo 22. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrecieren y cuando os apartaren de sí y os vituperaren y desecharen vuestro nombre como malo por causa del Hijo del Hombre. Y cuando leemos también nosotros en el Evangelio de Mateo capítulo 10, vamos a mirar qué más trae el mensaje del tercer ángel. Mateo capítulo 10 y el versículo 35. Porque he venido para poner en disensión al hombre contra su padre, a la hija contra su madre y a la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre serán los de su propia casa. El que ama padre o madre más que a mí, no es digno de mí. Y el que ama hijo o hija más que a mí, no es digno de mí. ¿Qué más trae el mensaje del tercer ángel? Separación de quiénes ahora? De la familia. Por eso ahora noten lo que dice el deseado de todas las gentes, hablando acerca de los dirigentes de la época de Jesús y de los dirigentes en 1844. Si los dirigentes de Israel hubiesen recibido a Cristo, los habrían honrado como mensajeros suyos para llevar el evangelio al mundo. A ellos fue dada primeramente la oportunidad de ser heraldos del reino y de la gloria de Dios. A quienes fue dada primeramente esa oportunidad en este movimiento.
a las iglesias protestantes. En este contexto, ¿a quién se les estaba dando esa oportunidad de proclamar el mensaje de los tres ángeles? Aquí. A todas las iglesias protestantes. ¿Quiénes eran esas iglesias protestantes que estaban aquí? Los metodistas, los luteranos, presbiterianos, bautistas, Conexión Cristiana. Pero ¿qué hicieron todas esas iglesias con el mensaje del tercer ángel? Rechazaron ese mensaje. ¿A quién se les puede comparar a todas esas iglesias en ese contexto? Como al pueblo y a los dirigentes judíos. En Primeros Escritos, en la página 257, dice que así como rechazaron a Cristo, los que rechazan el mensaje del primero, del segundo y del tercer ángel están haciendo exactamente lo mismo. Están crucificando nuevamente al Hijo de Dios por medio del rechazo de los tres ángeles. Ahora, sigue diciendo aquí, pero Israel no conoció el tiempo de su visitación. Pero las iglesias no conocieron el tiempo de su visitación. Por eso viene el mensaje del segundo ángel. Ha caído Babilonia. Ahora yo les hago la pregunta, si estas iglesias rechazan el mensaje de los tres ángeles, ¿en qué condición están? Están en oscuridad, están caídas, están perdidas como iglesias, no como seres individuales. Están como iglesias, están caídas. Ahora yo les hago la pregunta. En Primeros Escritos se nos dice que estas iglesias quedaron caídas. Los celos y la desconfianza de los dirigentes judíos maduraron en abierto odio y el corazón de la gente se apartó de Jesús. ¿Qué ocurrió con todas las iglesias que estaban en este movimiento? Se apartaron del mensaje y a la vez se apartaron de Jesús. Por eso yo les hago la pregunta, nosotros como iglesia, ¿podemos aprenderle algo a esas iglesias caídas? Lo único que podríamos decir es no fracasar como ellas, pero aprenderle. Bíblicamente no tenemos nada que hacer con ellas. Al contrario, dice la palabra de Dios en el libro de Corintios que no puede haber una unión entre la luz y las tinieblas. No puede haber esa luz. Miren qué más ocurre. El Sanedrín había rechazado el mensaje de Cristo y procuraba su muerte. ¿Qué ocurrió aquí en este movimiento? Rechazaron el mensaje de los tres ángeles. ¿De quién es ese mensaje? Les hago la pregunta. Vamos a leerlo. En Apocalipsis capítulo 10 y el versículo 1 nos va a decir de quién es este mensaje de los tres ángeles. Versículo 1, Apocalipsis 10:1. Y vi otro ángel fuerte descender del cielo, envuelto en una nube, y un arco iris sobre su cabeza, y su rostro era como el sol, y sus pies como columnas de fuego. Y tenía en su mano un librito abierto, y puso su pie derecho sobre el mar, y el izquierdo sobre la tierra. Y clamó con gran voz, como cuando un león ruge, y cuando hubo clamado, 7 truenos emitieron sus voces.
Y cuando los 7 truenos hubieron emitido sus voces, yo iba a escribir, dice Juan, y oí una voz del cielo que me decía: sella las cosas que los 7 truenos han dicho y no las escribas. ¿Quién es este ángel? Si leemos la Biblia de estudio, en la partecita de abajo, un categórico escrito está, dice: este ángel no es nada más ni nada menos que Cristo. Ahora, ¿qué tiene Cristo en la mano? Tiene un librito. ¿Y ese librito cómo está? ¿Cómo está? ¿Cerrado o abierto? Está abierto. Así está. Así está. ¿Y sobre qué está parado? Un pie en la tierra y el otro ¿en dónde? En el mar. Y de repente, ¿qué oye Juan? Oye una voz. ¿Y qué dice? ¿Qué es? ¿A qué se le relaciona esa voz? Como un león cuando ruge. ¿Y qué oye Juan? Como 7 truenos. Y cuando Juan iba a escribir, ¿qué le dijo el ángel? Que no lo escribiera. Pero iba a quedar cubierto o descubierto. Vamos a leerlo. ¿Cómo iba a quedar? Luego dice ahí, versículo 5, y el ángel que vi en pie sobre el mar y sobre la tierra, levantó su mano al cielo y juró por el que vive para siempre jamás, que creó el cielo y las cosas que están en él, y la tierra y las cosas que están en ella, y el mar y las cosas que están en él, que el tiempo no sería más. Versículo 7. Pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. ¿Cuándo es que suena esta 7ª trompeta del ángel? Esa trompeta suena a principios de 1844, la 7ª trompeta. ¿Nosotros en cuál trompeta entonces estamos viviendo? En la 7ª trompeta. Porque aquí lo dice. Aquí dice, pero en los días de la voz del 7º ángel, cuando él comience a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Aquí, en 1844, después del 22 de octubre, suena la trompeta. ¿Y qué revela esa 7ª trompeta? ¿Qué fue lo que se le dijo a Juan que no escribiera? Los 7 truenos que él escuchó. Los 7 truenos son lo que él no escribió. Pero ¿qué fue lo que Dios le reveló después de 1844 en la 7ª trompeta? Ya mi costilla ya la dijo, así que. ¿Qué fue lo que este ángel iba a revelar? 7 truenos, que son los 7 pilares de la fe adventista. Si ellos, Dios le dijo, esos truenos no me los escribas, porque si tú me los escribes, este movimiento ya no va a ser probado y yo necesito probarlos para ver si van a estar cimentados en la verdad.
yo necesito saber que estos lo descubran por sí mismos, los 7 truenos. ¿Saben ustedes que una vez también allá, en la época de Jesús, estaban los discípulos y por otro lado estaba una multitud de gente? Y de repente dice que en el cielo se oyó una voz que dijo: este es mi Hijo amado, en el cual tengo contentamiento. Pero luego la Biblia registra que los discípulos entendieron la voz que se oyó como de trueno, pero que la gran mayoría que estaba a su alrededor se fulguró que era solamente trueno y no entendió lo que esa voz dijo. De igual manera, ese pequeño grupito, ¿saben ustedes cuántos quedaron en ese movimiento? 12. 12 solamente quedaron aquí para estudiar estos 7 pilares y afianzarlos para que fueran el fundamento de nuestra fe. Por eso la mensajera del Señor dice aquí, y eso es algo que también tenemos que nosotros tener cuidado, y es que cuando nosotros leemos a un pionero, ¿por quién tiene que estar avalado? Por la palabra de Dios. ¿Y por quién más? Y por el testimonio de la mensajera del Señor. Si yo solamente les presento este libro, pero si no tiene el apoyo del otro testimonio, esto no sirve. Porque lo que él cree tiene que estar en compañía de lo que ella creyó. Porque no es una luz diferente, es la misma luz revelada en un tiempo a ambos. ¿Por qué? Porque después de 1844, algunos pioneros se desviaron de la fe. Que entonces ahora tomamos una cita de uno de los pioneros y los traemos aquí a la iglesia, pero si no trae el testimonio de Elena de White, tenemos que hacerlo como lo que hizo un pastor. ¿Saben qué hizo este pastor? Agarró la revista y la aventó al fondo de la basura. ¿Por qué? Porque esto ya no estaba en armonía con lo otro, que es el espíritu de la profecía a través de la mensajera. Y así están siendo engañados muchos, porque solamente le citan al pionero, pero no le citan a la mensajera. O solamente citan una parte de este tiempo, pero ya no citan el desarrollo de ese conocimiento en la doctrina. Ahora, está el ángel con el librito, que es Jesús. El librito está abierto. Esta parte de aquí, libro de Daniel. Y esta parte de acá, libro de Apocalipsis. Un pie en el mar, Europa. En otro pie en la tierra, Estados Unidos. Y hay una orden que Dios le dice. Versículo 8. Y la voz que oí del cielo habló otra vez conmigo y dijo: ve y toma el librito que está abierto en la mano del ángel que está en pie sobre el mar y sobre la tierra. Y fui al ángel y le dije: dame el librito. Y él me dijo: toma
y cómetelo, y te amargará tu vientre, pero en tu boca será dulce como la miel. Y tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y en mi boca fue dulce como la miel, y cuando lo hube comido, amargó mi vientre. ¿Qué hace Juan? Se come el librito. ¿De qué tiempo a qué tiempo se come él el librito? De 1844, 23 de octubre a 1863, cuando quedan establecidos los 7 pilares de la fe adventista. Tienen todas las luces de los 7 pilares. 1844, miran el lugar santísimo. 1856, miran el sábado. Guardan el sábado de 6 de la tarde a 6 de la tarde. 2 años más tarde, el pastor Andrews hace un estudio sistemático buscando el sábado y se encuentra ahora con Levíticos capítulo 23 y el versículo 32 que dice de puesta de sol a puesta de sol. Y ahora se dan cuenta de que el sábado no es de 6 de la tarde a 6 de la tarde, sino que ahora es de puesta de sol a puesta de sol. No solamente eso, se dan cuenta de que el sábado es el sello del Dios vivo. Y entonces, ¿qué trae el mensaje del tercer ángel? Separación. Por eso cuando llegamos a el versículo 11, noten lo que dice Apocalipsis 10:11. Y él me dijo, es necesario, ¿qué cosa? Que profetices otra vez. ¿A quiénes? Ante muchos pueblos, ¿qué más? Naciones, lenguas y reyes. ¿Qué se va a predicar ahora? El mensaje de los 3 ángeles en compañía del primero y del segundo, pero en compañía de los 7 pilares de la fe adventista. Esa proclamación en conjunto se le llama el mensaje del cuarto ángel que llega con poder para reafirmar al tercero. Mensaje del primer ángel, segundo ángel, tercer ángel. Se tiene ahora que predicar en su orden, pero en compañía de lo que Juan oyó y que el ángel le dijo que no lo escribiera, pero que después de la voz del séptimo ángel, cuando tocara la trompeta, se le iba a entender como a los profetas se les dio a entender. Y ahora los 7 truenos los iba él a comprender, que son los 7 pilares. Y ahora iba a ir él a predicar a todo pueblo, nación, lengua y reyes. Y tiene que salir a predicar ese mensaje. Pero ese mensaje en conjunto es el mensaje del cuarto ángel que llega con poder para reforzar al tercero. Exacto, hermana. Por eso yo les decía en la mañana que este mensaje del cuarto ángel, del fuerte pregón, porque así le llaman, el fuerte pregón se le llama al mensaje del cuarto ángel. Se está levantando este gran movimiento adventista por todo el mundo. Y muchos están empezando, pastores laicos, hermanos laicos, a predicar este mensaje que nos hizo a nosotros adventistas del séptimo día. Y lo están predicando desde Europa hasta
América. Y está empezando a crecer este fuerte pregón. Ahorita está en sus comienzos, pero cada vez va creciendo más y más y más, hasta llegar a alumbrar a toda la tierra como ocurrió en el pasado. El mismo mensaje, los mismos pilares, el mismo fenómeno, la misma lealtad. Por eso esto es de vida o muerte. Como el clamor de medianoche. Si nosotros no comprendemos este mensaje, estamos perdidos. Porque el diablo nos va a engañar. Muchos en las trompetas las están pensando en el futuro. Cuando la Biblia dice que la voz del séptimo ángel la tocó aquí. Los sellos de igual manera se están llevando hasta el futuro. Los 1260, los 1290 y los 1335 que se cumplieron en este periodo profético, ahora los están poniendo nuevamente en el futuro. ¿Y qué hacemos entonces con eso? Si la trompeta se cumplió aquí, quiere decir que, como me dijo un maestro del cual yo estaba recibiendo estudios, que no nos sorprenda que nos llevemos otro chasco. Es decir, se va a volver a repetir el chasco. Porque si usted me pone las trompetas en el futuro, me tiene que poner el chasco también en el futuro. Y si usted me pone los sellos en el futuro, usted me tiene que poner el surgimiento apenas de la iglesia adventista del séptimo día en el futuro también. Y es reempezar todo nuevamente, porque lo tienen que hacer encajar todo en su punto. Mas, sin embargo, cuando vamos a la historia, que era el método de los pioneros, todo encaja en su sentido y en su punto. Ahora, pues es que la verdad sí hemos sido engañados realmente. Y algunas cosas un servidor también las creía. Pero cuando empecé a leer estos libros, me ocurrió y me pasó lo que dice Lucas. Miren lo que dice Lucas. Capítulo 24. Lucas capítulo 24 y el versículo 25, noten lo que dice. Entonces él les dijo, es decir, Jesús, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y que entrara en su gloria? ¿De qué está hablando Lucas ahí? De estos dos hermanos que iban camino de Maús y que iban chasqueados. Pero luego ahora les dice insensatos y tardos de corazón porque no han creído lo que los profetas les dijeron. Ahora nosotros estamos en el mensaje del tercer ángel y no creemos lo que los profetas nos han dicho. Y nos dice el versículo 27. Y comenzando desde Moisés y de todos los profetas, les declaró en todas las cosas escritas lo concerniente a él. 28. Y llegando a la aldea a donde iban, él hizo como que iban más lejos.
Pero ellos le constriñeron diciendo: quédate con nosotros, porque hace tarde y el día ya ha declinado. Entró pues a quedarse con ellos. Y aconteció que estando sentado con ellos a la mesa, tomó el pan y lo bendijo y partió y les dio. Entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron más. Él desapareció de su vista. Y se decían el uno al otro: ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Esa misma escena le ocurrió a los pioneros aquí. Después del 23 de octubre, se sentaron